porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. ¡Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación, que dice a Sión: tu Dios es Rey. Escucha, tus centinelas alzan la voz, y todos a una gritan alborozados, porque ven con sus propios ojos al Señor que retorna a Sión. Prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo, consuela a Jerusalén. Descubre el Señor su santo brazo a la vista de todas las naciones. Verá la tierra entera la salvación que viene de nuestro Dios. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos. Toda la tierra ha visto al Salvador. Todos. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Todos. Toda la tierra ha visto al Salvador. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Todos. Toda la tierra ha visto al Salvador. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Todos. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Todos. Toda la tierra ha visto al Salvador. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios,
en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que como herencia le corresponde. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando: a este me refería cuando dije: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil, que podamos en este día aceptar la palabra,
En el principio no había nada y la palabra hizo todo. Dios en su poder nos mostró que su palabra tiene un peso grande, un valor grande. Y al decir hágase esto se hizo, hágase aquello se hizo. Y esa palabra se llevó, esa palabra se hizo y esa palabra se cumplió. Por eso les invito a todos, amados hermanos, que invoquemos la presencia del Espíritu Divino, del Espíritu de amor, para que sea Él que nos acompañe, diciendo todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia. Feliz Navidad para cada uno de ustedes. Me alegra mucho poder compartir con todos ustedes. Me alegra mucho poder compartir la palabra de Dios. El día de ayer no pude compartir. Le he pedido el favor al Padre José Gregorio debido a malestar en la garganta. Les pido a todos que oren por mí para que Dios me conceda la salud siempre y pueda seguir llevando la palabra de Dios hasta sus hogares y pueda seguir llegando la palabra de Dios hasta sus familias. En este día les invito a todos a recordar el acontecimiento que estamos celebrando hoy, 25 de diciembre. Nosotros recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios, siendo grande, se hizo pequeño, asumió nuestra condición, nació en un pesebre y nos trajo la salvación con su muerte. Estos acontecimientos que suceden no los podemos olvidar, por eso los recordamos para que ustedes y yo sepamos que tenemos un Padre que nos ama. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida. Hoy el Evangelio, queridos hermanos, hoy la palabra de Dios está tomada de San Juan capítulo 1 versículo 1. Y San Juan, en el capítulo 1 versículo 1, nos recuerda el poder tan grande que tiene la palabra de Dios. Ustedes y yo tenemos la Biblia en la casa. Ustedes y yo tenemos la palabra de Dios en el hogar. Pero ¿sabe qué es lo que ustedes y yo no sabemos? ¿Sabes qué es lo que ustedes y yo no hemos descubierto? ¿Sabe qué es lo que ustedes y yo todavía no hemos comprendido? No hemos aceptado, no hemos analizado que la palabra de Dios tiene poder. El día en que ustedes y yo descubramos, el día en que ustedes y yo nos demos cuenta que la palabra de Dios tiene poder, es poderosa, que la palabra de Dios hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto contiene, que la palabra de Dios es la hacedora de los ríos, del agua, de la luna, del sol, de las estrellas. Ese día vamos a confiar en Dios y en su palabra. Miren, ¿saben qué era difícil? Hacer el cielo. ¿Saben qué era difícil? Hacer la tierra. Separar el agua y decirle el agua hasta aquí llega. Hacer un ave, hacer un árbol. Hacer que un árbol diera semilla y esa semilla fuera fértil. Eso era difícil. Hacer el aire que ustedes y yo no vemos. Hacer al ser humano, con sus manos, con sus pies. Tan diferentes somos que hasta las huellas dactilares, digitales nuestras son diversas. Tan únicos y tan irrepetibles Dios nos hizo y nos formó. Eso sí era difícil. ¿Y saben cómo se hizo todo eso? ¿Y saben cómo se hizo todo el mundo? No con una varita mágica, no con una máquina, no con una empresa,
Ustedes y yo queremos hacer un celular, hacemos un molde y creamos muchos. Ustedes y yo queremos hacer carros, creamos un molde y hacemos muchos. Pero ustedes y yo nunca podremos hacer un ser humano. ¿Y saben cómo se hizo el ser humano? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y por eso San Juan capítulo 1, versículo 1 y siguiente, nos muestra ese poder que tiene la palabra de Dios. Un poder grande, un poder incalculable. Fíjense, oigan, escuchen. San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio ya existía aquel que es la palabra. En el principio ya existía aquel que es la palabra. La palabra es una persona. La palabra es Cristo. Por eso ustedes y yo tenemos 4 evangelios. Y al leerlos, al terminar, dice el sacerdote, palabra del Señor. Es una persona. La palabra viene de una persona. Y esa persona es Cristo. Y Cristo es Dios. Por tanto, miren que esa palabra que ustedes y yo escuchamos todos los días a través del Evangelio del día, existía ya en la persona de Cristo. Aquel que es la palabra existía desde el principio. Oye, nosotros tenemos la palabra de nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de nuestro Señor en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia. Y esa palabra ya existía desde el principio. Oigan, en el principio ya existía aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. 2 cositas. El que es la palabra, que es Cristo, estaba con Dios y era Dios. ¿Cuántos dioses existen? 1. Existe Dios Padre, Dios Hijo, que es la palabra. Por tanto, en los primeros versículos del Evangelio de San Juan capítulo 1, San Juan nos muestra que la palabra es antigua, que la palabra no es de ayer, que la palabra no es de hoy, que la palabra es desde el principio. Desde el principio, miren, cuando vino Jesucristo al mundo, existía el Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo murió, ya por allá en el año 60, 70, 80, más tardar 90, se escribió el Nuevo Testamento. Por allá en el año 380, 82, el Papa San Dámaso le dijo al monje sacerdote San Jerónimo que coleccionara, que buscaran cuáles eran esos libros inspirados. Y sale la Vulgata de San Jerónimo, la Santa Biblia con 73 libros. Oigan, la palabra de Dios salió y esa palabra, esa Biblia, hasta el año de 1860 y tanto, tenía 73 libros. Y de repente vinieron las Sociedades Bíblicas Unidas, representadas por los protestantes, y le quitaron 6 libros a la Biblia. Le quitaron los libros que se les antojó. No respetando el poder de la palabra de Dios. Creyéndose más que Dios y más poderosos, desplazaron los libros de la palabra de Dios. Oye, esto es grave. Apocalipsis dice, en el último capítulo de Apocalipsis, el que le quite un punto, una coma, una letra a la palabra de Dios, Dios le quitará su nombre del libro de la vida. Dios le quitará su nombre de allá, de ese lugar donde está reservado. Y hay que tener cuidado. 22, Apocalipsis 22, 19. Oigan, si alguno quita algo de las palabras de este libro profético,
Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describe en este libro. Los protestantes le quitaron un poco de libros. En el principio existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Oye, yo quiero que ustedes presten atención a lo que estoy leyendo, porque no es un juego, porque no es una gracia, es la palabra de Dios. Y esa palabra existía desde el principio. Y esa palabra es una persona, es un ser humano quien la dio. Es una persona, es un ser divino, Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, que estaban desde el principio y dieron la palabra. Oye, escucha, ya en el principio estaba con Dios. La palabra desde el principio estaba con Dios. La palabra. Y miren lo importante que es la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes se acuerdan aquel pasaje de las Escrituras del centurión. ¿Se acuerdan? Un hombre, jefe, capitán, se acerca a Jesucristo y le dice, manda un criado, va alguna persona y le dicen de parte del capitán, mire, tengo una persona que quiero, que amo allá en la casa enferma. Jesús dijo, voy a curarlo. Y él dijo, no allá. Yo soy jefe. Yo soy subalterno, yo mando. Tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a un soldado, ven acá, haga esto. Y ese soldado va y hace lo que le mando. Y a otro le digo, haz aquello. Y lo hace. Y al otro lo mando. Y a todo el que mande me hace caso. Y el centurión decía, tan solo di una palabra tuya y mi criado quedará sano. Di una palabra tuya. Y fíjense, Jesucristo el Señor, dijo, jamás he encontrado una fe tan grande. Vete, tu criado está sano. ¿Y su criado se sanó? Se sanó por el poder que tiene la palabra. Por el poder que tiene la palabra. El día en que ustedes y yo descubramos el poder de la palabra, nuestra vida cambiará, seremos diferentes. Todavía no le hemos dado el valor a la palabra, fíjense. Ustedes no me están viendo. Yo tampoco los estoy viendo. Pero les estoy predicando la palabra de Dios. Les estoy hablando de la palabra de Dios. Y muchas personas se alegran al oír el evangelio del día. Otras se ponen bravas. Pero lo escuchan. Cuando les cae bien, dice muy bien. Cuando les cae mal, pues no les gusta. Por ejemplo, usted mamá tiene a sus hijos. Y para que sus hijos dejen de hacer cosas malas, usted tiene que hablarle. Su hijo se puede querer lanzar por un barranco. Su hijo se puede querer quitar la vida. Su hijo puede ir a un precipicio sin saber. Y usted le dice, hijo, no lo haga. Por ahí no. Tenga cuidado. Puede salvar la vida de su hijo con tu palabra, con lo que sale de tu boca. Usted, hombre, tiene esposa y a esa esposa la ama y la quiere, pero usted con palabras las trata bien, mi amor, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? ¿Cómo se siente hoy, mi reina, mi princesa, mi terrón de azúcar, mi pudín de fresa? Y usted con las palabras halaga a tu esposa. Oye, va a tener una esposa alegre. Va a tener una esposa feliz. Va a tener una esposa contenta. Pero si usted agarra a su esposa y empieza a insultarla y empieza a maltratarla, su esposa se va a querer ir de la casa. Su esposa se va a cansar. No va a querer estar contigo. El poder que tiene la palabra. La importancia de la palabra. La palabra de Dios es importante, sí. Porque si nosotros tenemos una palabra y decimos algo y nos cumplen la orden. Porque si decimos algo y nos hacen caso.
Oye, la palabra de Dios hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto había. No había nada. Dice Génesis capítulo 1, todo era caos y confusión. Dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. Miren el poder de la palabra. Dios hizo que la luz surgiera con su palabra. Que haya una bóveda que separe el cielo y la tierra. Y vino la bóveda. Dios hizo esto. El poder de la palabra de Dios es grande. Y ustedes y yo no lo hemos experimentado porque ni siquiera leemos la Biblia. Escuchen. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él y sin Él nada empezó de cuanto existía. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, por Cristo, por la palabra de Dios. No había nada y todo se hizo por el poder de la palabra. Esa palabra que usted tiene en su casa, que no lee. Esa palabra que usted tiene en su casa por allá arrumada. Esa palabra que usted tiene en su casa es poderosa. No crean que la cartera llena de dinero es tan poderoso como la palabra. No crea que el poder que pueda tener una persona es tan poderoso como la palabra de Dios. No crean que las cosas materiales son más poderosas que la palabra. Pueden existir muchísimas cosas, pero más poderosa es la palabra de Dios. El problema es que ustedes y yo no le damos el valor. El problema es que ustedes y yo no le damos la importancia que le corresponde. El problema es que ustedes y yo ni nos va ni nos viene la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es poderosa. Oigan, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. La palabra es comparada con la luz y la luz brilla en las tinieblas. Pero el problema es que la palabra de Dios no es obligada. La palabra de Dios es como las tinieblas. Como la palabra de Dios es como la luz. Frente a las tinieblas alumbra. Pero hay tinieblas que no aceptan la luz y la opacan. Así hay cristianos que pueden tener la palabra de Dios, pero no la aceptan. Opacan la palabra de Dios. Que esto nos quede hoy en nuestra mente y en nuestro corazón. La palabra de Dios tiene poder. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: la palabra de Dios es una espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos de los huesos. Descubre las intenciones de las personas. Llega hasta lo más profundo del ser humano. La palabra de Dios penetra. La palabra de Dios cubre. Por eso, si usted tiene problemas en su vida, dificultades, lee la Biblia. Si tiene problemas y dificultades con sus hijos, léeles la Biblia. Léeselas. Y si usted no sabe predicar, présteme la batea, yo se las predico. Estamos por comenzar un nuevo año. Estamos por iniciar una nueva etapa de nuestra vida. Hoy que celebramos esta solemnidad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ustedes y yo debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo tiene poder grande, pero debemos buscarlo. Y ese poder se lo ha dado a la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es santa, por eso la palabra de Dios es sagrada, y con la palabra de Dios no se juega. Hay que tenerla en un lugar digno, hay que leerla con devoción. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes, te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.